Muy bien. A mí, como les decía hace un rato, me ha impresionado mucho lo dicho por Cueto, porque no es el único que ha hablado estos días de un golpe de Estado. Y me parece, viniendo de un congresista de la República y de un almirante de la Marina de Guerra del Perú, claro, en su caso en situación de retiro, de una tremenda irresponsabilidad. El Perú ha vivido en su historia republicana interrupciones a nuestra vida democrática que han sido muy traumáticas y que han generado profundo dolor, tortura, muerte, desapariciones y en términos institucionales un profundo daño a nuestra vida democrática. ¿No tendremos la democracia perfecta? La estamos construyendo, a veces mejor, a veces peor, pero no es manera de resolver nuestros problemas que llamando a los cuarteles. Pero el almirante Cueto, en la entrevista que yo les comentaba, habló no solo de las Fuerzas Armadas. Dijo que la Policía Nacional del Perú tampoco acataría un posible mando de Roberto Sánchez si llega a la presidencia. Lo que hice tarde en la noche fue llamar a un general de la Policía Nacional en situación de retiro, que ha sido comandante de la Policía Nacional del Perú, que ha sido también jefe del INPE, el general Gustavo Carrión Zavala, y le dije: general, perdóneme la hora a la que lo llamo, pero creo que necesitamos conversar respecto a esto, y que me ayude usted a entender cómo opera la Policía Nacional del Perú cuando alguien lo llama, le toca la puerta y le dice: oigan ustedes, súmense a una aventura como esta. ¿Cómo es la institución policial cuando la llaman a este tipo de aventuras? Y el general ha tenido la enorme gentileza de aceptar nuestra invitación y yo le quiero agradecer que esté con nosotros y a ustedes animarlos a que conversen también con el general Gustavo Carrión Zavala, que ya está con nosotros en el programa. General, bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Carlos, muchas gracias por la invitación. Le mandé anoche tarde el video con lo dicho por el almirante Cueto. Quería preguntarle en principio, cuando lo vio, ¿qué le pareció? ¿Qué sentido le hizo? A mí me parecía que estaba tratando de inducir una actitud de las Fuerzas Armadas contrario a lo que dice la Constitución. El artículo 169 de la Constitución es clarísimo. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están sometidas al poder constitucional y no son deliberantes. Él puede deliberar porque está en retiro, es el congresista, parlamentario. Lo que no puede hacer es estar induciendo a un golpe. Está insinuando que la Policía Nacional, que es el caso que yo toco, la Fuerza Armada, policía, por supuesto. La Policía Nacional tiene una finalidad que está dedicada exclusivamente a mantener la indignidad de las personas en su vida, bien ejercicio de libertades y derechos. A la policía no le interesa quién gane las elecciones, porque siempre va a tener que proteger al ciudadano. En cualquier circunstancia va a tener que proteger al ciudadano. Y también se confunde mucho y se engloba en este concepto de fuerzas del orden, se involucra a las Fuerzas Armadas y a la policía. Como si fueran lo mismo, además, ¿no? No es lo mismo. La policía cumple una función de naturaleza ciudadana. Así es. Una de naturaleza civil. En otras policías han sido mucho más sinceros en decir, o la policía de España, que es la que muchas veces sirve de modelo, dice en su ley que la policía, el Cuerpo Nacional de Policía es una institución armada de naturaleza civil. Lo dice también la ley de la Policía de Colombia. Yo estudié en Colombia cuando era mayor, hice la Academia Superior de Policía allá. Ellos avanzaron mucho en la definición de que es una institución de naturaleza civil. Probablemente en la práctica los involucran en el sector defensa y la consideran la cuarta fuerza. Creo que es un poco una consecuencia de cómo se han ido gestando las repúblicas latinoamericanas. Cómo se han ido gestando las repúblicas latinoamericanas después de la independencia, había una predominancia militar, claro. La policía surgieron de cuerpos militares y se ha ido manteniendo en regímenes sumamente autoritarios, en golpes militares, en gobiernos militares. Pero han asumido estilos muy castrenses. Muy castrenses, sí. Demasiado castrenses, y lo que creo que ya es necesario que se vaya modificando. Yo vengo sosteniendo que la policía en su formación debe tener absoluta simetría entre la formación en habilidades duras que le permitan cumplir la función de policía y las habilidades blandas que le permitan ser ciudadanos, ser parte del urdimbre social, que entiendan al ciudadano.
la policía viene cometiendo, creo, algunas ligerezas en aceptar o premiar o darle bonificación a los procedentes de las Fuerzas Armadas, los licenciados para ser policías, con el argumento de que ya saben usar armas y que son disciplinados. Sin embargo, las armas en manos de un soldado son para usar en primera ratio. Las armas en manos del policía son para usarlas en última ratio. Claro. Así que yo creo que por ahí hay yo no digo que no puedan postular a la policía, pero sin beneficios. Es mucho más difícil reeducar a un militar para que sea policía que formar a un ciudadano para que sea policía. De acuerdo. Es mucho más. General, lo dicho por Cueto, viniendo de un almirante en situación de retiro, ¿tiene usted la sensación que habla por los militares que no pueden hablar? ¿Eso pasa a veces, que los retirados hablan por los que están en carrera? Es probable, creo que ha sido comandante general de la Marina, fue presidente del Comando Conjunto, y ahora convoca a la policía para inducir a un golpe, un pronunciamiento. Sin embargo, en su momento tuvo grandes diferencias con la policía, tuvo líos con un ahora teniente general en retiro de la policía por la seguridad que se le daba a López Meneses, que la había perdido. Así que inclusive un momento que algunos de los almirantes de la Marina, que en ese momento ejercían cargo político, también ya estaba en retiro, declaró de que él le creía al almirante Cueto porque los almirantes no mienten. Entonces lo que dejaba por descarte que los policías sí mentimos, claro, ¿no es cierto? Claro. Me acuerdo clarito de ese episodio. Y además la mendacidad, la mentira no está condicionada a ningún grado militar ni de ninguno de los cuerpos. Es absolutamente una variable independiente. Y pues, la historia nos dice que sí han mentido también, ¿no? Han habido los casos Fabregat, Rosa Bonnicelli, han habido muchos que han sido procesados por haber mentido, por haber estado involucrado en hechos. Entonces yo creo que no debía comprometer a la Marina así, porque yo inclusive en un momento dije, con un tono de ironía, decía que se apuren a mentir hasta que son capitanes de navío, porque si son almirantes ya no van a poder mentir, ¿no? Pero esos son determinismos que no se pueden aceptar ni tolerar. El que comete un error debe pagar por ese error. Yo no estoy de acuerdo con que se invoque a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional a que desconozcan a un presidente electo democráticamente. Además, dice, no podemos aceptar a un comunista, a uno de izquierda. Yo nunca he visto en el Perú un gobierno comunista, ¿no? Por lo mismo. Pero sí lo reconocieron al presidente Castillo. Entonces ya hay antecedentes de que sí, han tenido que reconocerlo, tienen que someterse a lo que dice la Constitución. Pero lo reconocieron, pero por lo bajo tampoco lo querían mucho, ¿no? Bueno, eso es claro que casi toda la tendencia, habría que preguntarle, no sé cómo explicarlo, esto es una suerte de clasismo, lo que piensan los oficiales y lo que piensan los suboficiales, ¿no? Sí, pues. Son posiciones. ¿Se mezcla un poco eso? Hay posiciones absolutamente distintas. En la policía ya hay inclusive policías en retiro que tienen organizaciones que van contrario a todos los movimientos de derecha. He visto a alguien que se hace llamar el Rumimaki, al cual no conozco. Rumimaki es un episodio de la historia que se llamó de un mayor del ejército, Homero Gutiérrez, que fue enviado a deponer un movimiento en Puno y se plegó a los manifestantes porque se dio cuenta de que estaban siendo víctimas de abuso, claro, que tenían razón. Y él se hace llamar Rumimaki, no lo conozco, sé que en Ayacucho ha organizado. Me acuerdo. El suboficial de la policía y tiene una posición distinta a la que pudieran tener los oficiales retirados, ¿no? General, en pantalla aparece el comentario de Ima Suma Humala, que es hermana del presidente Humala. Mire, nos ha escrito, nos estaba viendo en ese momento y dice: Cueto está conspirando y eso es delito. Claro, el nivel de conspiración significa nos ponemos varios de acuerdo para ir en ese sentido. Son palabras muy gruesas. Ima Suma, gracias por escribir, gracias por estar en el programa y siempre deseosos de tenerte en el programa y contar con tu participación. Y también dice, ¿y la Fiscalía? Bien, gracias. Porque esa era mi siguiente pregunta. Si esto lo dice un congresista, ¿deja de ser un delito acaso? Lo que significa inducir a desconocer la Constitución, yo creo que tiene que estar penado.
Por flagrancia, por lo menos, el ¿no? hecho de que tenga una voz política en este momento no lo exime. libere, no lo Así exime es. de cumplir la Constitución, ni inducir a que los militares y policías en el activo también incumplan la Constitución, porque invocar a un golpe militar o a un no reconocimiento del presidente electo puede ir contra la Constitución. El otro día escuché un concepto que me pareció, hasta yo lo tomé en broma, decían un golpe militar democrático. No, eso es un oxímoron, un absurdo, ¿no? Claro, y una periodista lo dijo así, con el recurrido a una figura literaria, el oxímoron. Yo me burlaba y le comentaba a algunos amigos, ¿cómo va a ser un golpe militar democrático? Un militar, un voto para escoger quién va a liderar el golpe. Claro. Porque de verdad es un absurdo. Yo no sé, yo no me voy a meter en temas políticos, pero me parece que conociendo desde antes de las elecciones del 12 de abril, esa semana de silencio, todos los partidos hacen sus mediciones y ya sabían lo que iba a suceder después del 12, han comenzado a desarrollar esta narrativa del fraude, tremendo. Le han hecho un daño tremendamente. Hay algunos candidatos que me imagino que no estaban postulando a la presidencia, pensaban que estaban postulando a convertirse en el Führer del Perú, en el tipo omnipotente. La presidencia de este país es un cargo de honor, es un cargo de un país extraordinario, no es cualquier cosa, general. Yo siempre recurro al ejemplo de Tomás Hobbes, un filósofo que hace 4 siglos decía que él había nacido en el año del miedo, del temor, y que él le daba al Estado que haga lo que sea, que mate, que lo que sea, pero que lo proteja. Esa teoría hace 4 siglos fue desestimada por absolutistas, y ahora casi todos los candidatos, con algunas honrosas excepciones, en sus planteamientos han dicho que las Fuerzas Armadas entren a manejar el tempo del orden interno. La solución es sacar a los soldados a la calle, disparar, lo que ha pasado hace poco en el BRAE, lo que pasó con el disparo con estos muchachos. Con estos muchachos. Yo creo que los países que han apostado por la respuesta militar a los temas de inseguridad son los países en el área latinoamericana donde más se mata. México hizo su Guardia Nacional, primero su Gendarmería Nacional, lo derivó en Guardia Nacional, donde participaba el Ejército, la Marina y la Policía, y México es uno de los países donde más se mata. Brasil tiene una policía militarizada. Sí, señor. Que entra a las favelas y es una masacre. Es una masacre, y sin embargo uno va a Brasil, tuve la oportunidad de estar el año pasado por ahí, conversando con un taxista, le preguntaba cómo era la inseguridad y me decía que allí había 4 organizaciones criminales muy grandes, y entre ellas mencionaba a la policía militar. Tremendo. Se contamina, pues, claro. Y también en Brasil es uno de los países donde más se mata. Y Venezuela, con la Guardia Nacional Bolivariana, que también es un cuerpo militar con funciones de policía. Todas las experiencias de recurrir a las Fuerzas Armadas para tratar asuntos de protección de ciudadanos, de seguridad ciudadana, terminan en una retaliación de violencia. La violencia se retalia. En los casos donde hubo golpe de Estado en el pasado en el Perú, ¿pudo la policía haber resistido a esa presión o era muy difícil no sumarse a la línea del golpe? Generalmente los golpes militares han involucrado a las 3 fuerzas. Yo recuerdo el de Pérez Godoy. Por ejemplo, ¿no? Había una junta militar de gobierno. Luego el golpe militar de Velasco, que fue probablemente lo más cercano a lo que ahora están hablando con esto de la propiedad social, de los medios de producción. Un golpe distinto, totalmente atípico. Y siempre la Fuerza Armada, por el poder de las armas, ha subordinado, se impone a la policía, por el poder de las armas, ¿no? La policía tiene armas para cumplir su función, los otros tienen armas de guerra, tanques, y siempre la fuerza es esa. Bueno, y la policía altamente militarizada también. Es que las policías surgen de unidades militares. La entonces Guardia Republicana, de donde yo procedo, y la Guardia Civil proceden. ¿Usted es republicano, general? Sí, proceden de la Gendarmería de la Gendarmería Nacional. El batallón número 1 de gendarme dio origen a la Guardia Republicana, el batallón número 2 de caballería luego se convirtió en Guardia Civil. Surgen en esa época, eran golpes
una democracia bastante frágil, no había democracia, había caudillismo militar, entonces la policía se acomodó a ese tipo de... Pero ya ha pasado el tiempo, es necesario el consolidar a una policía que respete lo que ha elegido el pueblo peruano. Pero ya estamos grandes, hombre. Ya estamos grandes para estar siendo tutelados por las fuerzas. Si las Fuerzas Armadas fueran la solución a todos los problemas del país, que cierren el Congreso y que pongan militares, ¿no? Porque es una de las instituciones más desprestigiadas del país. Así que no, de acuerdo, totalmente de acuerdo con usted, general. Nos dice Olga, es inaceptable las declaraciones del señor Cueto. No sabe cómo lidiar con la frustración de que gobierne Sánchez y muy aparte de ser discriminador. Esto que dice Olga al final yo quería ponerlo sobre la mesa. Tengo la sensación que algún nivel de oficialidad y de la Marina en particular pueden ser muy clasistas y muy racistas en este contexto. ¿Es un prejuicio mío en general o usted también lo percibe? No, yo lo percibo, y hace poco en una conversación sumamente familiar, pero que había un chico que era periodista vinculado a la familia, él sacó como declaraciones mías que yo había dicho también que en la policía había clasismo, que yo me acuerdo cuando era cadete y había una comisión para ir a visitar a la escuela naval, siempre buscaban a los más altos, los más blanquitos, los de ojos claros. No le creo. Y a los otros nunca iban, los que eran de alto andino, de rasgos alto andinos. Entonces siempre ha habido, yo he visto casos en que un cadete que fue número 1 durante toda su vida, al pasar a cuarto año, que decía que debería ser brigadier general y representar a la escuela, ya no fue él, fue otro con otro apellido. No le creo. Entonces hay en la Marina, obviamente, que... Mire, yo le estaba revisando los prospectos de admisión a las escuelas de oficiales. La policía le concede 20% de bonificación en el cuadro de mérito final a los licenciados de la Fuerza Armada. Lo que no pasa en las escuelas oficiales de la Marina o de la Fuerza Aérea, porque para ellos pues un marinero que se licencie no puede ser cadete naval, ¿no? Está en otra condición. Mire. En cambio, para policía sí sirve, ¿no? Y yo creo que para lo que menos puede servir, y no por clasismo, sino porque la agresividad que trae al haber sido formado combatiente, lo menos conveniente es ir a la policía. Porque los militares y policías somos profesionales que estamos en las antípodas. El militar es combatiente, está formado por combatiente, debe defender la heredad nacional, la soberanía. Es otro negocio, claro. La policía promueve la paz, la convivencia pacífica, protege a las personas, protege sus bienes. Son cosas absolutamente distintas, pero hemos optado por lo fácil, convocar licenciados. Yo le pregunté, todavía no he tenido respuesta, a un general amigo, no voy a decir su nombre, le decía, ¿por qué no averiguas cuántos de los policías que están involucrados en hechos criminales o en grave falta de la disciplina, cuántos de ellos proceden de la experiencia militar? Qué buena pregunta. ¿Y de pronto nos sorprenderíamos. ¿Y sabe por qué? Porque yo he sido presidente del INPE 2 veces y he sido director de los penales más difíciles de acá de Lima. Fui director de Castro Castro en la época de la subversión, había 1.500 terroristas, y luego fui 2 años director del Lurigancho. Y casi todos los taitas que le llaman allá, los delincuentes más famosos, los bravos, los que dirigen todo, casi todos ellos venían de la experiencia militar, venían del servicio militar. Hay una ONG que hace unos 10 años atrás hizo una medición y sacó que el 22.2% de la población penitenciaria venían de la experiencia militar. O sea que si tenemos 100.000 internos, 22.000 provienen de la experiencia militar. Esto es interesante. Dice Malena, hay mucha gente conectada, general, porque el tema es apasionante. ¿Qué se ha creído, Cueto? ¿Incitando a qué? Las Fuerzas Armadas se deben al ganador. O sea, que si gana la chica, sí señor. Y si gana Sánchez, no señor. Fuera de aquí. Es que ese es el tema. Ese es el tema, porque claro... Porque lo que dijo Cueto en el programa, lo que dijo en Williams fue eso. Si ganaba Sánchez era que se producía el golpe militar, no si ganaba Keiko, ¿no es cierto? El otro comentario es de Cintia. ¡Qué coincidencia! Justo antes de la segunda vuelta, es que de eso se trata. Por eso el programa de hoy estaba pensado para conversar con el general, para bajar estas temperaturas, para no caer en estos relatos y para desarmarlos rápidamente, ¿no? Ima Sumac Humala, evidente, quieren sacar a Sánchez de la carrera electoral. Pero al ruido lo combatimos con información, general. Entonces, para mí es muy importante saber
que en estas cosas, con su experiencia y con lo que usted habla seguramente con oficiales en actividad, ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es el ambiente que hay? ¿Qué le dicen? Yo verdad que hago poca, me reúno a veces en la Asociación de Oficiales Generales de la Policía, pero hay una marcada tendencia también a apoyar las posiciones de los candidatos de derecha. Yo no me pronuncio. Hay esa tendencia. Sí, no me pronuncio, claro. Todos hablan de que el terrorismo, terruquean ¿Les preocupa eso? Les preocupa eso, sí. Inclusive yo lo que tengo temor, como viene más o menos insinuándose, es que la policía adhiera a una corriente política a través de congresistas o gente que les da facilidades para muchas cosas y los tenga de su lado. La policía debe ser absolutamente neutral, debe proteger al ciudadano en cualquier circunstancia, debe proteger la vida, bienes y ejercicio de libertades y derechos. La policía no le debe interesar quién gobierna el país. Obviamente, si hay un intento de desestabilizar a la policía, es otra cosa. Eso es otra cosa, pero elecciones democráticas, el que gana. Y dígame, ¿y la policía le tiene cierto prejuicio, cierta distancia a una corriente de izquierda? ¿Eso viene del trauma que dejó Sendero, de lo que Sendero fue? ¿Cree usted? Sí, obviamente que hay el rezago de Sendero y también la narrativa que siempre se ha desarrollado, que las organizaciones no gubernamentales se encargaron de proteger a los terroristas y no a los miembros de la policía. Y yo siempre les digo, pero eso es un relato también que hay que poner en duda, general. Yo les digo, yo fui miembro del Consejo de Reparaciones del Estado. Entonces yo les digo, pero quien debe defenderle, garantizarle, cautelarle los derechos humanos a los agentes del Estado, en este caso a los policías, es del Estado. Es el Estado. No podemos tener a la policía con un sistema de sanidad tan precario, claro. Con las comisarías, ¿quién tiene que darle garantías a los policías? El otro día en el chat de oficiales generales intercambiamos comunicaciones con alguno de ellos que se sentía orgulloso de la adquisición de los MiG, de los aviones MiG, y yo le ponía, ojalá que nos sintamos orgullosos el día que el principal problema que tiene el Perú es la inseguridad ciudadana. Ojalá que algún día estamos orgullosos que se han preocupado por la policía y por lo menos equipen bien a la policía, que a todos los indagadores del crimen, los policías que se dedican a la indagación del crimen, los equipen con tecnología de última generación que les permita participar. Yo siempre les digo, hay que perseguir al criminal, hay que ponerlo a disposición de la justicia, pero tanto como eso hay que tratar de impedir que surjan nuevos criminales. Eso creo que es el trabajo más importante y más trascendente. Tratar de impedir. Nosotros pretendimos en alguna forma paliar eso cuando el Carlos Basombrío era ministro y yo ejercía la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Desarrollamos una estrategia que hasta ahora tiene, pero la han disminuido. Barrio Seguro. Barrio Seguro. Claro que fue exitosa, le cambiamos la vida a muchos. Habíamos hecho un indicador compuesto para medir cuáles eran los barrios más vulnerables del país, que incluía un factor dentro del indicador compuesto de dónde salen los internos que están en los penales. Buen punto. Porque me decían, pero esto es un dato marginal. No es marginal, porque esos en su barrio son los Robin Hood. Así es. Van a querer el caso de Gringacho, ¿no? Todos los chicos querían ser como Gringacho. Así que además, general, si yo sé de qué barrios son los principales y son barrios muy impactados, yo puedo intervenir el barrio. Claro. Entonces puedo poner un colegio de calidad, puedo entrar y no sé, mejorar la zona del barrio, puedo poner un parque, puedo hacer una intervención barrial general. De eso estamos hablando. Trabajamos con una línea base. Una vez identificados los 100 barrios vulnerables del país, íbamos con el Instituto Nacional de Estadística e Informática y que haga un trabajo de campo para que nos diga cuáles son los
problemas prevalentes en ese barrio vulnerable. Si era deserción escolar, fuimos con Pronavec para que les permita terminar la secundaria y paralelamente que les vaya calificando la mano de obra. Hicimos convenios con Sinfonía por el Perú para que no... Los chicos que puedan ir a ser músicos, que si quieren. Hicimos para promover, ya no hacer partidos de fulbito ni campeonatos de fulbito, hacer promotores deportivos. Entonces, pero transforma la vida del barrio, porque el barrio es muy dañino a veces. Si era consumo de droga, íbamos con Devida, y Devida nos ayudaba mucho en tratar el tema de droga. Había un barrio en San Agustín, en Chincha, que inclusive le intervinimos con el sector vivienda y le pusieron pistas y veredas. Imagínese. Y le cambiamos la vida al barrio. Entonces, yo creo que hay que enfocarse ahí, en tratar de impedir que surjan nuevos criminales. Bueno, esa es una verdadera lucha contra la seguridad, por la seguridad ciudadana. Y por eso sigo insistiendo en que deben desarrollarle a los policías en formación habilidades blandas. Que no son tan blandas, que terminan por ser las verdaderas habilidades. Superchat, todo se detiene en el programa general cuando llega un superchat, le cuento porque llega desde Zinc, se dice: saludos, ¿quién mandaría a las Fuerzas Armadas a un golpe? Claro, si no quieren que gane Roberto Sánchez, ¿quién está dando la orden acá? Bueno, el pacto mafioso. Un gusano que anda dando vueltas en el Congreso. ¿Quién da la orden? Buena pregunta la que hace... Yo hacía una alegoría con una obra de George Orwell, que Rebelión en la Granja, ¿no? Qué buena el Napoleón, el cerdo malo, que utilizaba a los perros como... Claro. Y a la demás gente como para que aplauda sus obras. Ahora tienen... los tipos han cambiado. Tienen a todos los que trabajan en las redes para que vayan promoviendo lo que quiere alguien que no esperaba perder las elecciones. De acuerdo. Y que yo le decía a alguien, creo que se ha equivocado, no está postulando a la presidencia, él está postulando a ser el Führer del Perú, ¿no? Ahora, general, usted con su experiencia, antes de darle una pregunta que llega para usted, quizás le puede decir a los oficiales jóvenes que nos están viendo cómo arruinarían sus carreras en una aventura como esta. Ya muchos la arruinaron en los 90 y terminaron pagando cárcel. Coroneles y generales pagaron cárcel, general. Esa experiencia no la podemos olvidar cuando entraron a hacer aventuras de este tipo. ¿No es cierto? Usted lo sabe mejor que nadie. Yo los he tenido en las cárceles. ¿Los ha tenido en las cárceles? ¿Qué le voy a contar? Sí. Así que hay algún candidato que creo que, por lo que va a decir, se evidencia que proponía en su plan de gobierno volver a los jueces sin rostro. Así es. Yo había estado en Castro cuando actuaban los jueces sin rostro. Había un vidrio que no permitía que se vea a los magistrados, y en un lado estaba el interno con su abogado, y mientras el abogado estaba haciendo el alegato, los jueces estaban tomando café en otro sitio. Y cuando decían, ya terminó, así, ya tenían la sentencia. Así que se cometieron muchos abusos que luego tuvieron que tratar de corregirlo con la Comisión Lancier. Sí. Y luego, una vez recuperada la democracia, todos los juicios tuvieron que volverse a procesarse. Por supuesto. Entonces, eso de los jueces sin rostro es un gran error, que suena bonito como propaganda, los jueces sin rostro, pero eso no funcionó y cometieron muchos abusos. Yo siempre cuento una experiencia que a mí un día de cárcel para un inocente es una tragedia. Es una tragedia. Es una tragedia, yo pienso lo mismo. Había un campesino de un anexo de Cajabamba, que el Cachachi, un campesino, que vivía ahí con su mujer y sus 3 hijitos, y llegó una columna de sendero, y que atrás venía perseguida por una columna de la policía, y se le llevaron las gallinas, todo, y le dijeron, no nos pueden encontrar con las armas en las manos, así que vamos a enterrar las armas de acá. Tú eres el único que sabe dónde están las armas enterradas. Y siguieron. Luego llega la policía y el campesino, lo primero que le dice, por acá han pasado unos cristianos y han enterrado armas ahí. ¿Sabe quién terminó preso? El campesino. El campesino, y yo lo conocí en Castro porque de ahí lo llevaron a Cajamarca, de Cajamarca a Chiclayo y de Chiclayo a Lima. En el camino murió uno de sus hijos, él no sabía, estaba una tragedia. Y yo lo conocí y yo fui y hice testimonio en la Comisión Lancier, que la integraba el entonces ministro de Justicia Hermosa, creo que era, y el defensor del pueblo, que era Santisteban. Y el padre Uber Lancier. El padre Uber Lancier.
con el cual me unió una gran amistad. Gran tipo, ¿no? Y yo fui a dar testimonio para tratar de sacarlo a ese tipo de la cárcel, porque tenía años en la cárcel sin ser responsable. Entonces se cometen muchos abusos con esto. Yo recuerdo que ascendían a policías por presentar a gente con traje a rayas. Por supuesto. Eran casi cuotas. Pero, ¿qué piensa el general de las leyes pro crimen? Le pregunta Ruth. Para cerrar, ya que el tiempo nos ganó, general. Bueno, yo creo que las leyes pro crimen primero pensaron en ellos, en cautelarse de los procesos pero no sabían, o calcularon probablemente, pero no les interesó de que eso iba a favorecer a muchos otros que sí deberían ser procesados. Eso de la pérdida del dominio, haber modificado los temas de la colaboración eficaz, todo eso ha permitido que mucha gente que debería estar en realidad en la cárcel no llegue en la cárcel por estas leyes pro crimen, ¿no? Yo creo que le hicieron un daño a la seguridad de los ciudadanos, a la lucha, le hicieron un daño tremendo. General, ha sido espectacular conversar con usted. Venga cuando quiera para seguir hablar de estos temas. Es útil tener otras voces aquí. Yo había decidido no aparecer más solamente por la diferencia, ya habíamos conversado antes, porque generalmente genera un rifirrafe innecesario. Salen otros que están y comienza una discusión absurda, inútil. Y aprendí del genial Saramago, que él decía que había aprendido a no tratar de convencer a los demás. Okay. Esa es la idea, sentar ideas y la gente escuchará. Y que cada uno las Quien quiere escuchar, que escuche. Gracias, general. Ha sido un gusto. El general Carrión ha estado con nosotros. Espero que hayan disfrutado mucho del programa. Recuerden la canción del principio, la tenemos aquí. No es un yape, es una buena canción para ustedes. Buenas tardes.